Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer pájaros de tela. Los podéis usar como alfileteros y si le ponéis un trocito de cuerda os van a servir de adorno para vuestra casa. Quedaos conmigo y os voy a explicar cómo los he hecho. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Vamos a necesitar dos tipos de telas. Por un lado usaremos una lisa y por otro lado una estampada. Meriguano para el relleno y fliselina de doble cara para hacer las alas. Empezamos doblando el trozo de tela que vamos a usar para el cuerpo del pájaro. Vamos a doblarle con el derecho hacia arriba y vamos a coger nuestro patrón y le vamos a marcar todo alrededor en la tela. Para descargaros el patrón os dejo el link en la caja de información del vídeo. Una vez marcado, vamos a sujetar las telas con unos alfileres. Y vamos a coser por esta línea que hemos marcado, excepto por la base del pájaro, hasta ahí. Una vez cosido, quitamos los alfileres y le voy a recortar con las tijeras de zigzag. Vamos a dejar una costura de medio centímetro. Como las tijeras hacen esa forma, nos va a ser mucho más fácil luego y más cómodo a la hora de las curvas que no nos tire nuestra tela. Una vez recortado, vamos a darle la vuelta y sacaremos la tela al derecho. Sacar la colita del pájaro y el pico con algo que tenga punta. Ahora vamos a pasar un hilván a 1 centímetro por esta parte de abajo que hemos dejado abierta. Y vamos a empezar a rellenar el pájaro. Cogemos el meriguano y empezamos a llenar. Vamos a empezar siempre por el extremo más alejado de la abertura. Si no tenéis meriguano podéis usar guata o trozos de tela que os sobren para hacer el relleno del pájaro. Y cuando le tengáis lo suficientemente relleno que os guste a vosotras, tiramos del hilo y vamos cerrando la abertura. Repartimos bien y le damos unas puntadas para que no se vuelva a abrir. Para la base vamos a coger un trozo de cartulina
y el patrón de la base y le vamos a marcar todo alrededor. Ahora lo vamos a recortar con las tijeras y le vamos a marcar en la tela. Si vuestra tela tiene derecho y revés, ya sabéis que lo que tenéis que marcar por la parte del revés de la tela. Y lo recortamos todo alrededor dejando 1 centímetro de costura. La cartulina la vamos a dejar puesta para que el pájaro tenga una buena base y no se vuelque hacia los lados. Para ponerlo, lo sujetamos con un alfiler y empezamos a hacer un hilván como a medio centímetro todo alrededor. Sacamos el hilo por el lado del derecho de la tela y tiramos. Y para terminar le damos unas puntadas. Ya tendríamos la base hecha. Ahora la vamos a colocar en el pájaro. La vamos a poner justo donde hemos hecho el frunce. Y vamos a coserla con una puntada que se vea lo menos posible. Iremos cogiendo un poquito de tela del pájaro y otro de la base. Colocarlo bien para que no se vea ninguna abertura. Así vamos a coserlo todo alrededor y ya tendríamos nuestra base hecha. De esta manera el pájaro no se va a caer. Ahora por el revés de la tela vamos a pegar un poquito de friselina. Lo vamos a hacer también, como veis, en la tela lisa. Quitamos el papel con mucho cuidado de no llevarnos el pegamento. Doblamos la tela sobre sí misma y volvemos a planchar. Así ya se va a quedar doble pegada por los dos lados, digamos. Y vamos a dibujar las alas. Pondremos el patrón o molde y lo vamos a marcar todo alrededor. Primero marcamos una y después volcamos y marcamos la otra, dejando entre ellas, como veis, como 1 centímetro. No las hagáis pegadas una con la otra porque necesitamos espacio luego para recortarla. Ahora vamos a coserlas todo alrededor. Yo lo he cosido con hilo negro y las he repasado 2 veces, ¿veis? Para que se note bien la puntada. Y ahora, igual que antes, con las tijeras de zigzag, vamos a recortarlo a medio centímetro con mucho cuidado de no pillar el hilo. Si no tenéis las tijeras, pues podéis recortarla igualmente a medio centímetro, un poquito menos incluso, todo alrededor con unas tijeras normales. Pero este tipo de tijera es muy útil en la costura porque hace una terminación muy bonita para ciertos proyectos.
y ya tendríamos las 2 alas terminadas. Ahora vamos a coger hilo, le he doblado 2 veces y luego otras 2 veces. Vamos a hacer los ojos. Vamos a meter la aguja de un extremo a otro donde vosotros veáis que coincida a la misma altura. Antes de tirar del hilo, volvemos a meter en el mismo lado y sacamos igual. Tiramos un poquito para que se quede como metidos hacia adentro y vamos a dar unas vueltas para hacer un ojo en relieve. Podéis también coser bolitas negras para que simulen los ojos. Yo es que no tenía y pensé que con esto quedarían bien. Y ahora ya la otra. Dais unas 5 o 6 vueltas y las metéis otra vez casi en el mismo sitio donde le habéis sacado la aguja. Y luego ya podéis sacarla más adelante y cortar, que no se va a ver. Metemos un poquito el hilo para adentro y ya no se vería y ya estarían nuestros ojos hechos. Y para coser las alas vamos a poner una en este lado, también con hilo que lleve 2 o 3 hebras o 4, y yo voy a hacer una cruz, pero también si tenéis a mano botones podéis coser unos botones ahí. Eso ya os los dejo a vuestra elección. La repaso 2 veces y de ahí me voy al otro lado. Calculo más o menos la altura que tiene la otra para sacar la aguja por ese lado en el otro extremo. Y coso el otro ala. Y vuelvo a hacer la misma operación. Hago una cruz doble para que se quede bien sujeta y se vea bien. Y luego para rematar pues lo saco por debajo del ala, corto el hilo y ya no se ve. Y ya estarían las alas puestas también. Y este ha sido nuestro tutorial de hoy. Como veis he hecho el granate y otro en verde. Espero que os haya gustado. Espero que hagáis muchos pájaros y que me mandéis fotos al grupo de Facebook Hoy Empiezo a Coser. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.